Bueno, pues vamos a empezar. Ahí en la pantalla pues puedes ver el título de la charla. Vamos a hablar sobre un pasaje que ya en una ocasión, de hecho ya habíamos hablado de él, pero no sé si alguien se acuerde, es sobre un centurión, ¿sí? A lo mejor dices, ¿qué es un centurión? ¿Qué era un centurión? Bueno, ahorita pues lo vamos a ver. Y esta historia es en el tiempo en el que Jesús ya está dando su ministerio, en el que Jesús ya está predicando, ya está haciendo milagros, ya anda por muchos lugares llevando el evangelio. Y esta historia la vamos a encontrar tanto en el libro de Lucas como en el libro de Mateo, ¿sí? Como todos sabemos, Mateo pues fue uno de los discípulos. Lucas no anduvo con Jesús, o sea, él no anduvo con los 12. Pero, sin embargo, Lucas hizo una investigación muy profunda y es por eso que escribe el Evangelio. Entonces, bueno, puedes encontrar, si tú lees la misma historia en Mateo y luego la lees en Lucas, hay diferencias, ¿sí? Tiene ciertas cosas. Entonces, vamos a leer las dos versiones porque los dos relatos son importantes. Yo ayer que estaba estudiando esto, pensaba como en esta parte del teléfono descompuesto, ¿no? Cuando de repente alguien nos cuenta algo y luego alguien más lo cuenta y ya a la quinta persona ya llega a la historia como media distorsionada o con cosas demás, pero no, o sea, aquí simplemente, pues tal vez Mateo en ese momento pues escribió de rápido, ¿no? Así lo que él vio, pero cuando Lucas hace esta investigación, o sea, él se allegó de personas, que, ¿qué pasa? ¿Es el micro? No. Se allegó de personas que pues estuvieron en ese momento, o sea, realmente fue una investigación. Entonces, bueno, vamos a leerlo, te lo voy a leer, tú por favor velo siguiendo ahí en la pantalla. Dice, bueno, la charla se llama, y a ver quién me dice, Odín, ¿me puedes decir cómo se llama? Dilo con una palabra. El poder de creer, ajá. Se llama Dilo con una palabra, el poder de creer, ¿sí? Entonces, bueno, dice en Lucas 7, versículos del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, este es el pasaje. Ahora te voy a leer rápidamente en Mateo. Te digo, la misma historia, pero tiene ciertas variantes. Dice Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Si se dan cuenta, hay algunas cosas que cambian, que se añaden, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, primeramente en esta historia pues encontramos principalmente 3 personajes, ¿sí? El centurión, Jesús y el siervo que estaba enfermo, ¿sí? ¿Qué era un centurión? Para los que no sepamos qué es, era un oficial militar romano, ¿sí? Era un militar romano del ejército. De hecho ahí, no, me regresas la primera, la de la portada, puedes ver ahí el dibujo, pues era literal un soldado romano, ¿sí? De alto rango, encargado de comandar de 80 a 100 soldados. O sea, esa persona tenía a su cargo de 80 a 100 soldados. Por eso la palabra centurión, sí, como de centenario, de ahí viene. Entonces tenía a su cargo muchísimas personas. A ver, te decía, en algún momento Dios ya nos había dado esta palabra, y si tú la quieres buscar, y ahí pues en ese momento Luis dio una explicación más extensa, pero así brevemente te lo menciono. Los soldados romanos no eran buenas personas. Los soldados romanos eran personas muy, pues de un corazón muy duro, muy frías, mataban. O sea, mataban. Si les daban la orden, ve y mata, ellos iban y mataban, ¿sí? O sea, no titubeaban en eso. Dice, de hecho lo menciona el centurión, tengo a mi cargo gente, y yo si les digo ve, el soldado va y lo hace. Si le digo haz, va y lo hace. O sea, no le ponían peros. Sabían que lo que el centurión les ordenaba se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si no, los mataban, ¿sí? Los mataban. Entonces, obviamente el ejército romano era enemigo del pueblo judío, porque los tenían, ¿qué? Sometidos. Tenían al pueblo de Dios sometido. Ahí los romanos, pues, los sometían, ¿sí? Entonces, pero fíjate, este centurión no era judío, obviamente, no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo, él busca de Jesús, y ahorita lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué características tenía? Pues que tenía autoridad, ya lo vimos, ¿sí? No era cualquier soldado, no era un soldado que recibía órdenes, era quien las daba. Él daba las órdenes, él mandaba a los soldados, entonces tenía autoridad. Y 2, dice, si te das cuenta, en la historia de Mateo, ¿fue en Lucas o fue en Mateo? Creo que fue en Mateo. Si podemos poner ahí, ¿no?, en la pantalla el de Mateo, le dice que, no, a ver, déjenme ver, perdón, fue en Lucas, cuando dice que le pide a unos ancianos judíos, ¿sí? Este centurión le pide a los ancianos que vayan a decirle a Jesús, y estos van y le dicen a Jesús, oye, él es digno de que le ayudes, de que lo escuches, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque nos hizo una sinagoga. O sea, el centurión mandó a hacer una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Un templo, un lugar donde solo el pueblo de Dios, los judíos, entraban a adorar a Dios. No entraba cualquier persona, ¿sí? Y este centurión les había ayudado. Entonces ya nos habla de que no era tal vez pues tan malo, ¿no? Tal vez había esta nobleza en su corazón, o que amaba al pueblo de Dios. Tenía una sensibilidad hacia el pueblo de Dios. Luego vemos al siguiente personaje, que ¿quién es? Por quien surge este problema, el siervo enfermo, ¿sí? Era un criado. Fíjate, aquí la palabra no nos dice si el siervo era un judío. Posiblemente no. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús a los esclavos los compraban, literal los compraban, y eran personas de otras naciones que los compraban. Decían, quiero comprar un esclavo, pagaban por él, y se volvían eso, criados, siervos, ¿sí? Entonces, dice que estaba enfermo, dice que quería mucho a su amo. En el pasaje narra, dice que le amaba, que lo estimaba. Entonces, ¿tú alguna vez tal vez has tenido algún jefe? Y yo te pregunto, ¿has amado a ese jefe?
A lo mejor dices, no, era, híjole, o es, así que no, no siento amor por mi jefe en un trabajo, ¿no? Pero este siervo lo amaba. Entonces, ¿qué nos puede decir? Pues nuevamente que el centurión había sido generoso con este criado, ¿sí? No lo había tal vez tratado mal, y él pudo haber dicho, el centurión, ¿está enfermo? Que se muera, no es mi problema. Puedo tener al siervo, a los sirvientes que yo quiera. ¿Por qué? Porque tenía un alto rango en el ejército romano. Entonces, date cuenta de todo esto es importante, ¿sí? Entonces dice que el enfermo estaba postrado en casa, paralítico y atormentado. En algunas versiones dice con dolores terribles. No nos narra la escritura qué enfermedad tenía, pero te puedes imaginar, dice, estaba en cama, estaba paralítico, ya no podía caminar y tenía terribles dolores, estaba atormentado. ¿Alguna vez te has enfermado de algo? Que estés así, en cama, con un dolor fatal que no te puedes levantar. Es terrible, ¿sí? Y entonces dice que estaba a punto de morir. Entonces, estas son las características del siervo. Y obviamente el personaje más principal de esta historia, pues es Jesús, ¿sí? Entonces tenemos estas tres personas, que es el centurión, el siervo y Jesús, ¿ok? El primer punto, si me pones ahí en la pantalla, no, por favor, dice, el centurión sabía quién era Jesús, ¿ok? Y dice en el pasaje de Mateo 8, del 5 al 6, entrando Jesús en Capernaum, que era una ciudad, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, Señor. Ahorita yo sé que es muy común que digamos, Señor, señora, ¿sí? A lo mejor nosotras cuando salimos ya no dicen señora. Y nosotras, no. Pero es muy común. Pero en ese entonces, la palabra Señor no era tan común como hoy tú y yo la usamos. Era reconocer el lugar, la autoridad que tenía una persona, ¿sí? No a cualquiera se le decía Señor. Entonces, fíjate la actitud del centurión, dice, vino a él rogándole. Yo me imagino que corre y se postra ante Jesús. Este soldado ya había visto milagros que Jesús hacía, ya había presenciado el poder de Jesús. No nada más había escuchado de él, posiblemente ya le había tocado ver algún milagro que Jesús había hecho. Entonces, ¿por qué dice, sabía quién era Jesús? Porque lo reconoce y le dice, Señor, Señor. Y fíjate, la misma gente, el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, los mismos judíos, muchos de ellos ni siquiera reconocían el poder que tenía Jesús. Ni siquiera le llamaban Señor. Dudaban de que era el Hijo de Dios. Y este centurión sabía perfectamente que él era el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Y él era un gentil, él era alguien que posiblemente ni siquiera merecía misericordia, porque tal vez él mismo había condenado, había crucificado a judíos, había matado a gente inocente, pero sabía quién era Jesús, sabía a quién tenía que recurrir. ¿Sí? ¿Tú crees que este militar, pregunto, no tenía económicamente mucho dinero para buscar a un buen médico? Era un militar de alto rango del ejército romano. ¿Sabes lo que era Roma en ese tiempo? Era un imperio. Roma era un imperio. Los romanos conquistaban naciones. Tenían naciones que iban y conquistaban y los tomaban como esclavos. Era un imperio muy poderoso. Era Roma. Tenía ciencia, tenía literatura, tenía muchas cosas culturalmente. ¿Tú crees que él no podía acercarse al gobernador, a algún gobernador y decirle, oye, necesito al mejor médico? Claro que podía, claro que tenía, no era una persona que no tuviera dinero, tenía la economía suficiente para buscar un médico. Y sin embargo, ¿a quién busca? A Jesús. ¿Sí? Busca a Jesús. Entonces, a pesar de ser romano, él sabía que Jesús tenía poder y autoridad de sanar a su criado. Quiero hablarte de esto. En esta ocasión, lo que el Señor nos viene a hablar es de la fe. ¿Sí?
En aquella ocasión el Señor nos dio este tema, de hecho revisábamos y fue hace un año justamente que se dio esta plática. Hoy vamos a cambiarlo un poco, pero se centraba en la fe. ¿Qué es la fe? Nos dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo. Y eso es lo que el centurión va a mostrar aquí, fe. Fe verdadera porque él no recurrió a otras cosas, buscó a quien sabía que era el único que podía sanar a su siervo, ¿sí? Dice, Jesús se va a maravillar de la fe de esto. Vimos que tanto en Mateo como en Lucas menciona esa palabra. Jesús se maravilla. ¿Por qué? Porque ve la fe de este soldado. Dice, Lucas narra que el centurión envía a unos ancianos de los judíos, bueno, lo que ahorita te decía, ¿por qué? Dice que les construyó una sinagoga. Entonces, este centurión pudo haber construido un hospital, haber dicho, ¿saben qué? Pues yo les voy a ayudar y vamos a construir un hospital. Vamos a construir, no sé, una biblioteca, ¿no? Un centro cultural, muchas cosas. Pero sin embargo, ¿qué construyó? Una sinagoga, un lugar para adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, este centurión sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que ese lugar iba a ser un lugar para adorar a Dios. ¿Y sabes que este soldado, los romanos tenían otros dioses? Ellos no creían en Yahvé, ellos no creían en Jehová. Ellos no creían en esto, ellos tenían otros dioses y seguramente este soldado, si hubiesen sabido que estaba adorando otras cosas, a él mismo lo mataban, a él mismo lo hubieran matado. Entonces, ¿qué pasa? Dice que les ayuda a hacer una sinagoga. Y fíjate, este soldado muestra humildad. Este centurión muestra humildad. ¿Por qué muestra humildad? ¿Tú por qué crees que muestra humildad? Piensa. Porque él, siendo un soldado de alto rango, a quien gente estaba a su cargo y le obedecían, dice que corre y se postra ante Jesús. Le busca. Había una necesidad en él. Todo esto surge, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Y ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo tenemos una situación, tenemos un problema, tenemos un padecimiento, pero por orgullo, por soberbia, no nos acercamos a Jesús y decimos, no, yo voy a poder solo, yo voy a poder resolver mi problema, yo voy a poder resolver mi situación, no necesito de Jesús. ¿Y cuántas veces por orgullo, porque nuestro orgullo puede más, no nos acercamos a Jesús? ¿Quién es? El Señor. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder de hacer lo que sea. Cuando veíamos toda esta, que estuvimos estudiando en Semana Santa, todo esto de la pasión de Jesús, de la crucifixión, ¿tú crees que Jesús no le podía decir a su Padre en ese momento, Señor, bájame de la cruz? ¿Que le caiga un rayo a estos soldados que me están lacerando? ¿Tú crees que no podía ser posible? Claro que sí. Lo que Jesús pidiera, Dios lo iba a hacer. Claro que en ese momento podía caerles un rayo a estos soldados y matarlos en ese instante, porque estaban lastimando al Hijo de Dios. Y sin embargo, no pasa, porque había un plan. Entonces, muchas veces, nuestra soberbia y orgullo nos impide acercarnos a Jesús, aun cuando sabemos que nosotros no vamos a poder con la situación. Aun cuando sabemos que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestra sabiduría se queda muy corta, que nuestra inteligencia es muy poca para resolver la situación. Pero que decimos, no, yo puedo con esto, yo puedo resolverlo, yo puedo sacarlo adelante, no necesito acercarme al Maestro, no necesito acercarme a Jesús. Y este centurión muestra esa humildad de reconocer que necesitaba de alguien y decir, no importa quién sea yo en este mundo, no importa qué títulos, qué medallas, a cuánta gente tenga a mi cargo, necesito de Jesús, necesito que Él me ayude. Y llega y se postra, ¿sí? Nosotros tenemos una gran necesidad. Hoy quiero que pienses en qué necesidad tienes hoy.
¿Qué hay en tu corazón en este momento? ¿Tienes una necesidad económica? ¿Tienes una necesidad física? ¿Tienes una necesidad familiar? ¿Tienes una necesidad espiritual? ¿Tienes una necesidad de salud? ¿De qué tienes una necesidad en este momento? ¿A quién te vas a acercar? ¿A quién vas a ir a buscar? Hoy el Señor nos da la oportunidad de venir y acercarnos a Él con humildad y decirle, Señor, ¿sabes qué? Si yo no puedo, ya me cansé. Cuando yo llegué a Cristo, yo llegué en una situación así de decir, no importa quién sea yo en este mundo, ya no puedo, Señor, te necesito, porque yo intenté hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas, y fracasé, y fracasé, y fracasé, y fracasé. Ya no puedo. Y de esa manera llegué a Cristo, tal vez con cierta soberbia, ¿sí? Con cierto orgullo por decir, pero cuando me decían, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estoy bien? Porque esa es nuestra respuesta, esa es nuestra máscara para ocultar nuestro dolor. ¿Estoy bien? Cuando no era así, ¿sí? El siguiente punto dice, el centurión sabía que no era digno. Fíjate, dice Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego en Lucas lo vuelve a mencionar, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Le suena de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar? ¿Sí? No lo sabemos de memoria los que fuimos católicos y estuvimos muchos años ahí en la iglesia. ¿Ya? ¿Y cuántas veces lo repetías? Llegabas el domingo a misa, sí, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y sabías de dónde venía eso? ¿Sabías qué raíz tenía ese significado? Bueno, el centurión se menciona indigno de recibir a Jesús. Te voy a hacer nuevamente una pregunta para que la pienses. En este momento, si Jesús viniera y te dijera, voy a ir a tu casa. Oye, mijito, mijita, bonita, preciosa, voy a tu casa. Vente, a que llegara aquí Jesús. Y te dijera, vente, vamos, llévame a tu casa. ¿Qué le dirías? Yo ahorita le diría que no fuera a mi casa. Hablando de lo físico, ¿sí? Porque está tirada, porque ya no me dio tiempo lavar trastes o hacer cosas. Y diría, qué pena, Señor, que llegues y encuentres este reguero en mi casa. Pero vamos a pensar más allá. Jesús se refiere a nuestro corazón, a nuestra alma. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Si Jesús quiere entrar en esta mañana a tu corazón, ¿en qué condición está tu corazón? El mío está indigno de decirle, no, Señor, ¿sabes qué? Híjole, ni entres, porque en mi corazón hay odio, hay enojo, hay ira, hay frustración, ¿sí? Hay falta de fe, hay incredulidad, hay soberbia, hay orgullo. ¿Y tú crees que eso le va a agradar al Señor? ¿Tú crees que Jesús se va a sentir bien entrando a ese corazón? Cada uno de nosotros tenemos distintas cosas, pero Él se reconoce indigno. ¿Te das cuenta qué maravilla? Este soldado dice, no soy digno de ti. Nuevamente volvemos a lo mismo. Reconoce quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. No es cualquier hijo de vecina que iba a entrar a su casa. No era cualquier persona a la que le abrimos la puerta y le decimos, pásate, vente, entra, hasta la recámara si quieres. No, él sabía que era el Hijo de Dios y le dice, no soy digno. Él solamente sabía todas las atrocidades que seguramente había cometido, todo el pecado que había hecho. Seguramente había mandado a matar a mucha gente inocente. Y él se reconoce indigno y le dice, no merezco, Señor, que tú entres. No soy merecedor de ti. ¿Cómo viene tu corazón en este día, en esta mañana? Podrías decirle al Señor, entra, Señor, entra. Entra sin problema en esta mañana mi corazón. Te decía ahorita de mi casa, hablando, no por decirlo, ¿no? Que fuera nuestra casa, nuestro hogar. Y muchas veces se dice
que como está nuestra casa, está nuestro corazón. Yo lo llegué a escuchar alguna vez, no sé, no es bíblico, ¿verdad? O sea, no te lo voy a asegurar porque no está en la Biblia y yo me guío bajo lo que está en la Biblia. Pero en algún momento escuché esa frase y decía, como está tu recámara, bueno, no decía casa, decía, como está tu recámara, está tu corazón. Es un reflejo de tu corazón. Y yo en ese momento dije, ¿qué onda? Pues tenía un desorden, tenía todo de cabeza, ¿no? Y dije, pues sí, tal vez. Entonces, en este momento, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu casa? Hablando de tu corazón, de tu alma, de tu mente. ¿Qué hay en este día? Y este centurión se reconoce indigno. Dice, ¿qué es la palabra digno? Porque lo escuchamos tal vez. Digno dice, merecedor de respeto, honor o reconocimiento debido a su valor, integridad o reconocimiento. ¿Sí? Él sabía tal vez que no era íntegro, que no era una persona íntegra, era un soldado, pero tal vez había muchas cosas que había hecho que no debían de ser, como ahora tal vez nosotros podemos decir de la policía, ¿no? Por ejemplo, yo digo, perdóname, pero yo veo un policía y no me da seguridad, no es como que yo diga, ay, la policía de mi país me va a proteger, no. ¿Por qué? Porque sus actos han demostrado otra cosa, es incongruente. Tal vez este soldado era así, ¿sí? ¿Cómo voy a hablar de proteger? ¿Cómo voy a hablar de integridad si he sido este tipo de persona? Tú y yo, cada día que venimos, somos indignos de la presencia del Señor. Menospreciamos la presencia del Señor, menospreciamos la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? El Señor nos reviste y nos dice, no importa lo que hayas hecho, ven a mi casa, pasa. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, ven. ¿Sí? Pero este centurión dice, se reconoce indigno. El siguiente punto dice, el centurión muestra la fe. Y este es el punto en el que me quiero centrar. Sé que tal vez estás ganando el sueño, pero pon atención. Dice la fe del centurión. ¿Por qué? Dice en Lucas 7, del 7 al 8, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Sí? Le vuelve a decir, no era digno de acercarme y pedirte algo, Señor. Sin embargo, lo hice. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este es el punto clave de este mensaje. Él estaba creyendo que una palabra de Jesús bastaba para sanar a su siervo, que no era necesario que Jesús fuera hasta allá, lo tocara, le impusiera las manos, le sacara los demonios o hiciera lo que tuviera que hacer. No era necesario nada más que una palabra de Jesús para sanar a su criado. Esa es la fe verdadera. Que tú creas quién es el Hijo de Dios y que Él puede hacer lo que sea. Pero nuestra fe sigue siendo muy poca, muy vana, muy chiquitita. A veces ni siquiera es fe, la disfrazamos de fe. Pero a veces ni siquiera es fe. ¿Estás consciente que una palabra de Jesús es suficiente para sanar tu corazón? ¿Para restaurar tu alma? ¿Para reconstruir tu familia? ¿Para sanar una enfermedad? ¿Para sanar tu cuerpo? ¿Para darte una economía? ¿Crees que es suficiente? Yo ayer que leía esto decía, Señor, es una historia que ya me sé, revisábamos, la escuchamos el año pasado y decía, y en todo este año muchas veces mi fe no es así. No sigo creyendo que una palabra dicha de la boca de Jesús basta para sanar mi familia, para restaurar lo que sea. Por muy negro que se vea todo, el Señor siempre tiene la respuesta. ¿Y cuántas veces no buscamos en otras cosas la solución? En otras ideas, en otras personas que nos ayuden, cuando Jesús es quien puede hacerlo. Él dice, no le dice ni siquiera, manda a uno de tus discípulos. No, es como cuando dicen, si tú quieres pedir un aumento en el trabajo, ¿a poco vas y se lo pides a la secretaria? Pues no, ¿vas con quién? Con el jefe, con el dueño, con el patrón, ¿no? ¿La secretaria qué? Él sabía esto.
Él dice, no voy a ir con los discípulos, no voy a ir con otras personas, voy a decirle a Jesús, porque una palabra de Jesús es suficiente. A distancia. Yo te pregunto, este centurión estaba clamando por su siervo. En este día, ¿tú por quién clamarías? Piensa en tu mente y trae a tu corazón a esa persona por la que clamarías, así como este centurión. Tal vez seas tú mismo, ¿sí? Yo le diría, Señor, soy yo misma. Pero, ¿sabes? Hay una persona que amo muchísimo y que está pasando por una temporada muy difícil, muy dura, por una depresión. Y me duele lo que está pasando. Y no puedo estar cerca de esa persona porque vive en otra ciudad. Y yo pensaba este día, quisiera estar cerca de él. Quisiera estar cerca de esta persona y abrazarle y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no podía estar cerca. Y entonces yo oraba y le decía, Señor, yo no puedo estar ahí con él. Está sufriendo, está llorando, está pasando una depresión, está viviendo en soledad, está mal. Pero una palabra tuya es suficiente para que tú estés ahí con él, para que tú le sanes, para que tú restaures su corazón, para que tú lo abraces. ¿Por quién clamarías en este día? Tu fe alcanza para decirle, Señor, yo no estoy ahí al lado de esa persona, pero tú sí puedes estar con él, con ella. Tú sí puedes hacer lo que yo no puedo. Lo que no está en mis manos, tú lo puedes hacer. ¿A por quién clamarías? Dice en Mateo 8:8, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por eso decía el título, ¿sí? El poder de creer. El poder de creer. ¿Estás creyendo realmente en el Hijo de Dios? ¿Que Él te puede sanar? Y muchas veces ya vimos milagros. Así como el centurión, te decía, seguramente ya había presenciado algún milagro de Jesús. No era como que alguien le contara. Seguramente ya él ya había visto. Y muchas veces nosotros mismos ya experimentamos los milagros de Dios. Él ya restauró algo en nuestra vida, ya hizo algo por nosotros. Y aún así, dudamos. Y aún así, porque ¿qué pasa a veces cuando nos está llevando el payaso, cuando nos está cargando el payaso, dirían por ahí? Lo buscamos, Señor, lloramos y ahí estamos. Y cuando el Señor nos resuelve el problema, adiós, bye, Señor. ¿Sí? Somos bien ingratos como hijos. A veces nos quejamos de los hijos, ¿verdad? Que no son agradecidos, pero nosotros somos el reflejo más claro. Somos bien ingratos y le decimos, ya, Señor, gracias, ya estoy bien, mira. Desde acá, desde donde estoy, me la estoy pasando bien chido, Señor. Ya estoy bien, ya se resolvió mi situación, ya, mira, ya estoy bien. ¿Sí? No seamos así. Al contrario, cuando el Señor hace algo en nuestra vida, es cuando más debemos estar con Él, es cuando más le debemos de adorar, cuando más le debemos de agradecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos privilegiados, ¿ok? ¿Tú y yo tenemos este tipo de fe? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Tú y yo tenemos este tipo de fe, como la del centurión? ¿Creemos realmente que una palabra de la boca de Jesús es suficiente o seguimos buscando en otras cosas? Seguimos buscando en nuestro horóscopo, seguimos buscando en los hechiceros, en los brujos, en otras religiones, en conferencias motivacionales. Yo se los decía la vez pasada a los que estuvieron, les decía, esto no es una conferencia motivacional de mira, vamos, tú puedes, échale ganas, tú vas a poder. No, la palabra del Señor no es una emoción, es una convicción verdadera de decir, yo creo esto, Señor, y sé que lo vas a hacer. Vi una imagen en la semana que decía, perdóname, Señor, por tener miedo del mañana, del futuro, como si no supiera que ya estás ahí. El Señor ya está en tu futuro, Él ya tiene resuelto eso, ese problema que todavía ni llega, ese problema que todavía ni estamos ahí, el Señor ya lo tiene resuelto.
¿Tu fe es como la de este centurión? ¿Tenemos ese tipo de fe? Y el punto 4 dice, Jesús se maravilla. Yo me preguntaba y decía, qué maravillosa es la palabra de Dios, que hasta una coma, un punto tiene un significado. Y no por nada, tanto Mateo como Lucas mencionan esta frase. Cuando Jesús ve esto y escucha esto del centurión, de decirle, solo di una palabra, Señor, y yo sé que Él va a sanar, dice, Jesús se maravilla. Y yo decía, el creador del universo, de las estrellas, del cielo, de los paisajes más maravillosos, el creador de eso, ¿habría algo que le podría sorprender a Dios? Él creó todo. ¿Qué le podría sorprender a Dios? Y yo decía, pues nada, Señor, ¿no? O sea, lo más maravilloso, lo que tal vez tus ojos y mis ojos ni siquiera hemos presenciado, hemos visto, el Señor lo creó. No hay nada de que el Señor se pudiera maravillar. Sin embargo, sí, hay algo de lo que Jesús se asombra y se maravilla, de la fe que tú y yo mostremos. Y se agrada con la fe de este centurión. Le agrada la fe de este centurión. Se maravilla y dice, aún ni en Israel he hallado tanta fe. Israel, que era el pueblo elegido. ¿Sabes? Nosotros venimos y recibimos de la palabra. Y a veces hay gente de allá afuera que cree más que nosotros. No en Dios, en otras cosas. Pero cree más, tiene más fe que nosotros. Y así pasa, porque dice, ni mi pueblo elegido, Israel era el pueblo elegido. Dice, ni en Israel he encontrado a alguien con tanta fe. Y sabes, este soldado era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, era alguien que no tenía acceso a la presencia de Dios. Hoy tú y yo lo tenemos, ¿por qué? Por el sacrificio de Jesús. Pero no pertenecíamos al pueblo elegido, éramos este centurión. No pertenecíamos, no teníamos acceso a eso. Y aquí Jesús ya estaba anunciando esa salvación que vendría ¿para quién? Para todo el mundo, para ti, para mí. Sin importar quiénes fuéramos, sin importar quiénes seamos, la salvación es para ti y para mí. Entonces, Jesús se asombra. Hay una canción que dice, no hay nada que te pueda sorprender, Señor. No hay nada que yo tenga que te pueda, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer yo? Ya no hay nada que yo tenga. Si tú eres el Rey, si tú eres el creador de todo, ¿qué te podría llevar, Señor? ¿Un pan? ¿No? ¿Una gelatina? ¿Un pastel? ¿Qué podría darte yo? ¿Un collar de perlas? Eso sería nada para el Señor. Pero sí hay algo con lo que Jesús se maravilla, con la fe que tú y yo le mostremos, con una fe verdadera, de decir, no sé qué va a pasar, Señor, pero confío en ti. Solamente di la palabra y esta persona, esta situación se va a resolver. Mi corazón lo vas a restaurar, mi corazón lo vas a sanar. Todo, tú tienes todo bajo control. Mi salud está en tus manos, mi trabajo está en tus manos, mi economía está en tus manos, mi familia está en tus manos. Solamente di la palabra, Señor. Solamente eso es con lo que Jesús se maravilla, con la fe que tú y yo le mostremos, ¿sí? Jesús se deleita con tu fe. Cada vez que tú vienes, cada vez que tú te sientas, cada vez que tú recibes, tal vez dices, ay, pues ahora somos bien poquitos y ve cuántas sillas. Cada domingo lo decimos, ¿por qué no tenemos multitudes? Vamos a hablar entonces de prosperidad, de finanzas, de cosas así motivacionales, a ver si, perdón, nuestra doctrina no es así. Nuestra doctrina es hablarte de la palabra. Y no decirte, todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa. ¿Qué crees? Si tú vienes el domingo, no manches, la semana va a estar bien padre, no te va a pasar nada. A veces sale todo lo contrario. Déjame te digo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque el Señor está probando nuestra fe. El Señor quiere fortalecer nuestra fe. Y fíjate ya para terminar, este último punto dice fe en acción. No basta con que tú y yo creamos, hay que accionar, ¿sí? Dice, ¿en dónde está tu fe? Volvemos a la misma pregunta. Dice Lucas 8:25. Este es otro pasaje, es otro momento, pero bueno, dice, Jesús les dice, ¿dónde está tu fe?
Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas las manda y le obedecen? Los discípulos estaban ahí en una tormenta, en medio del mar, en una barca, con una tormenta. Tienen miedo y Jesús les dice, pues ¿en dónde está su fe? Jesús iba ahí con ellos en la barca. Estaba ahí con ellos. Hoy tú y yo no lo podemos tener así presencialmente. Ahí sí, los discípulos estaban con Jesús mismo. Y Jesús les dice, pues ¿en dónde está su fe? ¿Qué es lo que hoy el Señor nos viene a decir? Pues ¿en dónde está tu fe? Hijo mío, hija mía, ¿en dónde está tu fe? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿sí? Dice el 2, pidamos que aumente nuestra fe. Dice en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Tal vez tú y yo, te decía, tal vez tenemos muy poquita, ¿sí? Y aquí los mismos discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Yo hoy sí vengo delante de Él a decirle, Señor, auméntame la fe. Tal vez mi fe está siendo muy, muy mediocre. Ayúdame. Los mismos discípulos lo dijeron. Pidámosle eso. Porque tal vez tú dices, sí tengo fe. Pues pidámosle entonces que aumente nuestra fe. Dice el tercero, pidamos que perfeccione nuestra fe. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Otro pasaje, otro momento, otra situación. Era un hombre que tenía a un hijo endemoniado, dice la palabra. ¿Tú has tenido un hijo endemoniado? ¿No? Eso es que miedo, ¿no? Luego la Nati se le da por ponerse sonámbula. Y a mí me da harto miedo y digo, no, yo le digo a Luis, ve tú y vela porque a mí me da miedo. Pero imagínate, este hijo estaba endemoniado, como el exorcista o algo así, yo creo que así estaba, ¿no? Como las películas del exorcista. Dice, pero va este papá, corre a Jesús y le dice, el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, sí creo, Señor, por eso me acerco a ti, pero todavía como que dudo, como que todavía tengo dudas que tú puedes lograr algo en mi vida, que tú puedes cambiar mi situación. Y le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Yo no sé si esta sería tu frase en esta mañana, ¿sí? O sería la que vimos anteriormente que decían los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Dice el 4, dejemos el temor. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Otro momento, otra situación, Jesús está en la sinagoga y dice que le dice al principal, los principales de la sinagoga eran como los sacerdotes, los más importantes de ahí, del templo. Y le dice, no temas, cree solamente. ¿Es difícil? ¿Es difícil creer en Jesús? A ver, contésteme alguien. ¿No es difícil? Pues claro que es difícil. Claro que es difícil. Quien venga y me diga, no, es bien fácil. Pásame la clave, pásame el tip que te tomas. Claro que es difícil, pero es posible. Es posible porque dice Dios, no temas, dejemos el temor. Si tenemos temor en nuestro corazón, impedimos, bloqueamos que el poder del Señor entre y penetre. Por eso decía la charla, el poder de creer es un poder que se nos ha otorgado y a ti y a mí. ¿Sí? No lo vamos a poder palpar, no lo vamos a poder sentir, pero el hecho de que tú y yo creamos en el Señor Jesús y dejemos de buscar otras cosas, y nos postremos delante de Él con un corazón como el de este centurión. ¿Sabes? Este centurión no fue uno de los 12. No estuvo en el ministerio de Jesús. Ya no se sabe qué pasó con él. Pero muchas veces decimos, Señor, pues si la fe del centurión era mucho más genuina, si te maravillaste de esta fe, ¿por qué no lo hiciste uno de tus discípulos? Porque sus mismos discípulos dudaban.
Sus mismos discípulos, lo vimos ahorita, Jesús les dice, ¿por qué temen? ¿Por qué dudan? ¿Quién sabe? No sabemos por qué. Pero su vida fue tan importante, su fe fue tan relevante que quedó cimentada en la palabra de Dios para que tú y yo hoy la conozcamos y tomemos ese ejemplo. La fe de este centurión, sin importar lo que él era en este mundo, sin importar lo que había hecho, sin importar lo indigno que era, él corrió a buscar al que todo lo puede, al que todo lo puede. ¿Qué situación crees que todavía no se resuelve en tu vida? ¿Qué situación todavía dices, híjole, Señor, es que esto está mal? Tu matrimonio, tu salud, tu trabajo. Y no buscar al Señor tal vez solamente porque vamos a obtener algo, ¿verdad? Porque le decía, a veces así somos. Cuando queremos algo del Señor, ¡ay, sí, ahí estamos, al pie del cañón! Y cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Yo le decía a una persona, sé que esto que estás atravesando, Dios lo está permitiendo para que te acerques a Él. Porque si todo estuviera bien en tu vida, seguramente no lo buscas. Seguramente no te acercas a Él. Entonces, si hoy tú y yo estamos aquí, es porque el Señor sabe que tú puedes llegar a tener este nivel de fe. ¿Qué tipo de fe tenemos el día de hoy? Tal vez dice, Señor, no tengo la verdad, no creo. Díselo. Nadie te va a juzgar. El mismo Jesús no te va a juzgar. No juzgó a este centurión. ¿Sí? Dice la palabra, Jesús dice la palabra y le dice, como has creído, será hecho. Como has creído, será hecho. Como tú declares, será hecho. Pero a veces nuestra boca se llena más de queja, se llena más de enojo, se llena más de pelea, de contienda, que de fe. Cree en el Señor. ¿Qué tienes hoy que decirle al Señor? Yo te invito a que cierres tus ojos un momento